Cuando tenía 15 años vivía con mi mamá y mi hermana en un pequeño departamento que rentábamos. Estábamos en la planta alta mientras que la dueña vivía en el departamento de abajo. Mi mamá trabajaba por las tardes y solía llegar a casa alrededor de la 1 o las 2 de la madrugada. Aquella etapa de mi vida estaba cargada de incertidumbres y miedos que, hasta ese momento, creí que eran producto de mi imaginación. Desde siempre había tenido pesadillas. Soñaba con familiares fallecidos, imágenes perturbadoras y situaciones que parecían escaparse de mi control. Estos sueños se repetían por meses, como si algo o alguien estuviera tratando de decirme algo. Pero aquella vez fue diferente. No fue un simple sueño, sino una experiencia que marcó mi vida y que incluso ahora, años después, me congela la sangre cada vez que lo recuerdo. Esa noche el frío se filtraba por las rendijas de la ventana, llenando el ambiente de una humedad incómoda. Me había quedado dormida después de terminar una tarea escolar. Todo parecía normal hasta que comencé a soñar, o al menos eso pensé al principio. En mi sueño me encontraba en la habitación, pero todo estaba extrañamente quieto. Había un silencio opresivo que hacía que el aire se sintiera pesado. Podía verme a mí misma dormida en la cama como si estuviera flotando sobre mi cuerpo. En ese momento noté algo que no debería estar allí. Una mujer sentada junto a mí observándome fijamente. Su mirada era penetrante y cargada de una mezcla de tristeza y rabia. Sentía el cuerpo de su peso hundido en el colchón y un escalofrío recorrió mi espalda. No era una presencia cualquiera. Había algo profundamente perturbador en ella. De repente, mi yo dormida abrió los ojos y la vi acercarse lentamente. Su rostro estaba cubierto de un velo de sombras, pero sus manos eran claras y delgadas, con venas prominentes que parecían pulsar con vida propia. De la nada me tomó de las muñecas con una fuerza descomunal, y el dolor era tan intenso que me sentí atrapada entre el sueño y la realidad. Intenté moverme y gritar, pero mi cuerpo estaba paralizado, como si una fuerza invisible me estuviera sujetando. Mientras la mujer se inclinaba hacia mí, algo en ella comenzó a cambiar. Su rostro, que antes era vagamente humano, se transformó en el de un hombre. Su expresión era fría y vacía, como si no hubiera rastro de humanidad en él. Sus ojos negros eran pozos sin fondo y su boca se curvó en una sonrisa macabra. Sentí como su aliento frío y putrefacto rozaba mi piel mientras intentaba acercarse más y más. Su intención parecía clara. Quería besarme o poseerme de alguna manera que no podía entender. La desesperación me consumía. Intenté rezar, pero las palabras no salían de mi mente. Cada vez que intentaba formar un pensamiento coherente, su agarre se hacía mucho más fuerte y el dolor en mis muñecas se intensificaba más y más. En un último intento, junté toda la fuerza que me quedaba y grité. Ese grito rompió la parálisis y al instante me desperté. Mi mamá, que acababa de llegar del trabajo, corrió a mi habitación alarmada por el ruido. Entre sollozos le comenté lo que había ocurrido. Al principio pensé que no me creería, pero cuando le mostré las marcas en mis muñecas, su expresión cambió. Estaban rojas y con un rasguño visible, como si alguien realmente me hubiera sujetado con fuerza. Esa noche apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos sentía que esa presencia seguía allí esperándome en las sombras. En los días que siguieron, mi mamá me confesó que también había tenido sueños similares, pero había decidido guardar silencio para no asustarnos.
En sus sueños, una figura masculina la observaba desde el pie de la cama, murmurando cosas incomprensibles. La situación se volvió insostenible y mi mamá decidió buscar ayuda. Estaba planeando casarse por la iglesia y fue a contarle al sacerdote lo que nos estaba ocurriendo. Él le entregó agua bendita y un crucifijo, asegurándole que esas cosas nos protegerían. Lo más inquietante de todo era lo que sabíamos de la dueña del departamento. Era una señora bastante mayor, solitaria y de mirada ausente. Había perdido a su único hijo, un arquitecto que había sido asesinado en circunstancias violentas poco tiempo atrás. A menudo la escuchábamos llamarlo en voz alta como si esperara que apareciera de repente. Y en el Día de los Muertos, preparó una cantidad exagerada de comida y rodeó la casa de veladoras y flores como si intentara traerlo de regreso. Mi mamá y yo llegamos a la conclusión de que el hombre que había visto, ese que me atormentó, podía ser el espíritu de su hijo incapaz de encontrar el descanso. Esa teoría, aunque aterradora, nos daba algo de sentido a lo que estaba ocurriendo, pero lo que nunca pudimos explicar era cómo un sueño había dejado marcas físicas en mi cuerpo, o por qué esa presencia seguía sintiéndose tan real incluso después de intentar bendecir el lugar. Pasaron semanas de relativa calma, pero la atmósfera seguía siendo pesada. Cada crujido del piso o susurro del viento parecía llevar un mensaje escondido. Y una noche, mientras estaba acostada intentando dormir, escuché pasos en el techo, seguidos de un golpe seco que hizo vibrar las ventanas. Pensé que era mi imaginación, pero mi hermana desde la otra habitación gritó horrorizada. Cuando corrimos a verla, estaba llorando y señalaba el techo. Dijo haber visto una sombra moviéndose justo sobre ella. Mi mamá trató de calmarla, pero en el fondo todas sabíamos que algo oscuro seguía acechándonos. Y esa misma noche, mientras tratábamos de dormir juntas en la misma habitación, un sonido agudo como de uñas rasgando la madera resonó en la puerta del cuarto. Mi mamá tomó el crucifijo y comenzó a rezar en voz alta. De repente, todo quedó en silencio, pero esa calma era casi más aterradora que los ruidos. Sabíamos que no estábamos solas. Unos días después, la dueña del departamento fue encontrada muerta en su cama. La escena era bastante extraña. Su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror, y en la pared sobre la cabecera había marcas profundas como si alguien o algo hubiera arañado la madera con fuerza. Lo más extraño fue lo que hallaron junto a su cuerpo: una foto de su hijo ahora quemada en los bordes y un charco de cera derretida como si una vela hubiera estado encendida hasta consumirse por completo. La policía no pudo determinar la causa exacta de la muerte, y los vecinos comenzaron a murmurar que su espíritu había sido reclamado por el alma errante de su hijo. Mi mamá decía que ya era hora de mudarnos, y antes de irnos, el sacerdote regresó para bendecir el lugar una vez más. Mientras rezaba, el viento helado recorrió la casa, y esa fue la última vez que estuvimos en ese lugar. Aunque dejamos atrás el departamento, las cicatrices emocionales permanecen. A veces cuando cierro los ojos puedo sentir el peso de esa mirada, el frío de esas manos. No puedo evitar pensar que la dueña del departamento fue llevada por algo que ella misma invocó y que de alguna forma nosotros fuimos testigos de algo que nunca debió ocurrir. Hasta el día de hoy rezo para que esas almas y las nuestras encuentren finalmente la paz.